El tema de hoy, hermanos, tiene por nombre un don maravilloso. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un don. Usted no lo va a encontrar en la lista de don espiritual, de Efesios. Pero más adelante lo vamos a ver. Y el Señor dice que nos llama a todos al arrepentimiento. De hecho, ¿por qué tenemos que arrepentirnos y corregir? Porque si somos cristianos y no nos arrepentimos y corregimos, no terminaremos bien. No terminaremos bien la carrera. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Entonces, ¿cómo? Entonces tenemos que sacarlo a la luz. Y no, por ejemplo, está aquí, echarle una frazada encima y cubrirlo. No, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa, o sea, se lo muestra al Señor. ¿Amén? Mas el que lo confiesa y qué, y se aparta, o sea, lo deja, confesarlo, pedir perdón y apartarse, alcanzará misericordia. Amén. Alcanzará misericordia. Esa es la base principal, hermano, del arrepentimiento. Y se llama un don maravilloso. Es el don del arrepentimiento. Ya le dije, es un don. Y alguien dirá, ¿cómo que es un don? Si no está en la lista de dones espirituales. Es un don. Y ahorita le voy a explicar por qué es un don. El don del arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Yo lo he dicho en otras ocasiones. El arrepentimiento no es otra cosa que cambiar de dirección. Amén. Cambiar de dirección. En lo físico, lo he dicho otras veces y me gusta decirlo de esa manera porque es fácil de entender. Hay dos caminos. Usted va por un camino y hay una encrucijada, una Y, se podría decir, izquierda y derecha. Usted toma a la izquierda y es el camino que está equivocado. Por ejemplo, digamos que usted va a Colombia y va por allá y agarra a la izquierda, pero el GPS le dice que es a la derecha. Y usted sigue y sigue y no le importa. Pero llega el momento donde alguien le enfrenta con la verdad y le dice, no, por allá no es para la derecha. Entonces usted va para allá y como dice el GPS, de una vuelta en U. ¿No le ha dicho? A mí me dice, de una vuelta cuando uno ya se perdió. Entonces da una vuelta en U por completo y en vez de ir para allá, cambia de dirección. Eso es arrepentirse, cambiar de dirección. Entonces vamos a hablar acerca del don del arrepentimiento y esa es la definición. Cambiar de dirección es algo fácil de entenderlo. Ahora, ¿cuándo se nos dará ese don? ¿Cuándo se nos dará ese don? El tiempo, se nos dará ese don en el tiempo, hermanos, donde hay gracia para recibir ese don. Es cuando el Espíritu Santo está en el asunto, está presente. Es cuando se nos dará ese don y podremos arrepentirnos. Y cuando se nos ha mostrado el peligro en el que nos encontramos. Amén. Muchas veces, hermanos, hemos oído acerca del nuevo evangelio. Dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay predicadores, se puede decir, que lo pervierten. Pero los nuevos evangelistas y predicadores le llegan multitudes por su forma de predicar y simplemente le dice, haz esta oración, repite esta oración. Me arrepiento de mis pecados, Señor, ven a mi vida, perdóname, y en el nombre de Jesús, amén. Y le dice, el predicador le dice, ahora eres salvo, y no importa cómo vivas, nadie te puede quitar tu salvación. Pero nunca le mostraron el pecado en el que está. ¿Sí? Son dos cosas. No vaya a salir diciendo, el hermano dice que haciendo la oración está mal. No, se debe hacer esa oración, pero antes mostrarle en el camino en el que está, ¿sí? Mostrarle en el pecado en el que se encuentra y en el peligro eterno que está, porque el infierno es real. O sea, una vez
que muera la persona. Si murió en sus delitos y pecados, no habrá oportunidad. Entonces sí se debe hacer la oración, pero teniendo en cuenta y haciéndole ver a la persona en el peligro que está. Amén. Como dije hace como 2, 3 mensajes, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda del tan solo un siervo? Prediqué un mensaje que se llama Tan solo un siervo, el hijo pródigo. En la actualidad, los predicadores quieren llevar al hijo pródigo al padre, sin mostrarle que está viviendo en un chiquero y sin mostrarle que sus apetitos son inmundos por las cosas de este mundo. Entonces los predicadores de la nueva era no le muestran eso, cómo vive y que debe de cambiar por completo, sino simplemente diga esta oración y es salvo y para el cielo me voy. Como cantábamos una alabanza, me voy con él, yo no me quedo. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí se acuerda? Así se cantaba, pero estaba viviendo a veces en pecado por completo y no miraba su condición en la que estaba. Ahora, hermanos, este don del arrepentimiento se vio primeramente, bueno, hay varias veces en la Biblia, corre desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor pidiendo a su pueblo que corrija, amén, que se arrepiente, que pida perdón. Pero hay dos escenas diferentes, 1500 años de diferencia, que nos muestran ese don. Y también se le llama espíritu de arrepentimiento, amén. Viene primeramente a través de Elías. ¿Sí han oído que dicen que es necesario que Elías venga antes de que el Señor venga y arregle todas las cosas? Elías traía ese don del arrepentimiento. ¿Por qué don? Porque el pueblo de Israel no lo buscó. Amén. Un don es algo gratuito, algo inmerecido y algo que no estoy buscando yo. Por ejemplo, alguien me da algo y yo no lo merecía por completo, pero sin embargo ni lo estaba buscando, sin embargo alguien me lo da. Es un don, es algo gratuito, un regalo. Amén. Entonces se mira primeramente en Elías, en el profeta Elías. Amén. Y tenemos que hacerlo cuando el Espíritu Santo nos llame. Tenemos que arrepentirnos. Amén. En Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego. O sea, en cuanto uno se dé cuenta, venid luego y estemos a cuentas, dice. El Señor Dios Todopoderoso le manda a decir, estemos a cuentas, se imagine, arreglar las cosas. O sea, el Señor simplemente, si Él quiere, lo acaba uno. Pero Él dice, no, venid luego. Isaías 1:18, perdón. Dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí. El carmesí es un rojo intenso que casi es, ¿cómo le llama usted al color que yo le llamo guinda? Que es como casi púrpura, ¿verdad? Púrpura. Rojo. Si fueran así, dice, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, en Isaías en Isaías vamos a ver primero cómo viene ese don, ya hablando de lo que había de venir. Busque Isaías capítulo 40. Habla de Juan el Bautista, el que vendría a traer ese espíritu de arrepentimiento, que a su vez es un don de lo que estamos hablando. Isaías 40 del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Isaías 40 de 3 al 5 dice, bueno, leamos desde el 1. Dice, consolaos,
pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y dice el 3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahí es donde vemos primeramente que habla del profeta que vendría en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, pero antes ya había venido por medio de Elías. Amén, por medio de Elías. Le iba a decir que por qué es un don. Bueno, ya lo vimos, porque es inmerecido. Primero, porque ellos no lo merecían, y segundo, porque no lo buscaron. Vino gratuitamente. En Malaquías 3, vaya conmigo, Malaquías. Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice el Señor. Acuérdense que es el Señor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dele vuelta a una hoja. En el capítulo 4, versículo 5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Ahí nos está enseñando, hermanos, ya nos está preparando para lo que vamos a ver más adelante. Aquí dijo que el profeta Elías, por eso se dice en el Nuevo Testamento, le dijeron los discípulos: no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Bueno, aquí ya ellos lo sabían, porque ellos conocían las escrituras, sabían que el profeta Isaías lo había dicho, y sabía que el profeta Malaquías lo había dicho. O sea, estaba hablando de ese don del arrepentimiento, que a su vez es un espíritu de arrepentimiento en el cual se movía Elías. Amén. Vamos a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 3, hermanos, versículo 7. Amén. Lucas 3, versículo 7. Vamos a leer desde el versículo primero. Lucas 3, versículo 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Treconite, y de Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, el sacerdote Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí se hacía presente ya lo que decía el profeta Isaías y lo que decía el profeta Malaquías. ¿Se acuerda que decía: todo valle sea alzado y todo monte sea allanado, y lo áspero sea alisado, se podría decir, y todo eso? Bueno, aquí dice la Biblia en el versículo 3, dice que venía predicando el bautismo de arrepentimiento. Y se acuerda, y dice la Biblia que venían multitudes a él.
para recibir el bautismo y arrepentirse de sus pecados. Versículo 4 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Eso, hermanos, en los últimos días, antes de que el Señor venga, multitudes vendrán al Señor, pero en el pueblo de Dios, en los que estamos aquí, debería de hacerse palpable. Y cuando el Señor nos llame, como dice la hermana Rosa, a dejar lo que nos cuesta dejar, debemos de ponerlo sobre el altar y dejarlo lo que el Señor nos está pidiendo, que el Señor nos dé la gracia a todos, hermanos, para hacer eso. Amén. Y aquí dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados. Bueno, quiere decir que eran grandes multitudes, como le decía al principio. Amén, gloria a Dios. En Mateo, esta es la última cita que leemos acerca del mismo tema. Mateo capítulo 11, versículos 7 y 14. Disculpe que no le espere, pero tengo que avanzar. Mateo 11, 7 al 14. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él está hablando a las multitudes que salían a ser bautizados. Dice: porque este es de quien está escrito. He aquí, o sea, es del que hablaba el profeta Isaías, amén, y el profeta Malaquías. Dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, antes que Jesús, antes de la salvación. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahí lo dice el Señor claramente. ¿Por qué? Porque venían en el mismo espíritu. Ese don de arrepentimiento venían en el mismo espíritu que Elías. Ahorita lo llevo a Elías y vamos a entender cómo que era igual que Elías. Bueno, los que son estudiosos de la Biblia entienden, pero el que no conoce un poco de eso, entonces ahorita vamos a regresar a Elías y vamos a ver por qué lo menciona de esta manera. Amén. Ahora sí, entonces es mucho lo que realmente son 2 capítulos o quizá más, pero le dije a mi esposa: no lo voy a leer, voy a poner la Biblia en audio y para no perder tiempo, pero es demasiado. ¿Quién? Bueno, yo sé que el pastor hermano Francisco, el hermano Rosa y los saben de Elías, pero de los demás, ¿quién sabe del profeta Elías y del tiempo de sequía, la viuda de Sarepta que lo mantuvo cuando había sequía? De los demás, ¿quién sabe? ¿Alguien sabe? Si no, para que yo explique un poco acerca de eso. Bueno, dice la Biblia en capítulo 17 de Primera de Reyes, amén. Primera de Reyes dice que comenzó a reinar Acab, un rey perverso en gran manera. Del versículo 16 del capítulo 16, versículo 29, voy a leer un poquito nada más. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, mas
fíjese, más que todos los reinados antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo. Y de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bueno, eso Josué lo habla cuando cayeron los muros de Jericó y Jericó fue destruido por completo. Dijo Jehová que nadie debería terrificarlo nuevamente, porque el que lo intentara sobre la vida de su hijo la reedificaría, pondría los cimientos, dice. Bueno, del versículo 17 en adelante, capítulo 17, perdón, ahí donde terminamos, Elías predice, hermanos, la sequía sobre Israel y Samaria. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo y por el pecado de Acab. Dice la Biblia que Acab había pecado más que todos los reyes, que todos los reinados. Dice que hizo un templo, ¿se imagina? El rey de Israel, que supuestamente tenían que seguir la línea de David y de todos ellos. Ahora dice que se había pervertido en gran manera. Hasta le había hecho un templo a Acera y tenía toda esa podredumbre, como luego dicen, de pecado. Y había hecho que el pueblo, porque en el capítulo 18 vemos que el pueblo estaba con Baal. Habían dejado a Dios por completo, estaban con Baal y habían dejado al Dios verdadero, al único Dios verdadero lo habían dejado por irse tras Baal. Y de hecho decían, Baal es Dios. ¿No es acaso, hermanos, lo mismo que sucede en la actualidad con la iglesia? Viven engañadas. La iglesia de Dios vive engañada y se van tras lucro, como luego dicen. Comenzando desde los líderes, solo piensan dinero, dinero y dinero, de lo que se habla en el púlpito. Dinero, dinero y dinero. Y le dicen a la gente, tú eres rey, tú eres hijo de Dios y no debes de sufrir. Entonces esta gente vive engañada, lo mismo que en ese tiempo. Y dice la Biblia ahí en capítulo 17, dice que la sequía y el hambre fue tan grande que Dios le dijo, ni para Elías había comida, hermanos, ni para Elías, que fue el que provocó, porque dijo que Elías le dijo a Acab, fue y le visitó y le dijo, solamente por mi palabra desde hoy no lloverá por 3 años y medio. ¿Usted se imagina 3 años y medio sin lluvia? Ahora no es como abunda aquí el agua, no es diferente. Recuerde, la parte geográfica de aquel rumbo es seco, estaba el mar, pero agua salada. Entonces no lloverá, le dijo Elías, sino por mi palabra. No le hicieron caso, como siempre, no pidieron perdón. Entonces no llovió. La sequía era tan grande y el hambre era tan grande que Dios mismo le dijo que se fuera con la viuda de Sarepta. Allá habrá una viuda a la cual yo le he hablado, dice, que te sustente. Imagina una viuda, no tenía nada, dice la Biblia, que solamente tenía para comer su última torta de pan, para él y para su hijo, y de ahí tirarse a morir, o sea, dejarse morir porque no había de dónde agarrar. Entonces ahí llegó, para no hacer más larga la historia, llegó ahí, fue alimentado y todo eso, y también murió el hijo de la viuda, y luego Elías lo resucitó y todo eso. Pero luego en el capítulo 18 versículo 1 dice, pasado muchos días, o sea, ha pasado mucho tiempo, vino palabra de Jehová a Elías al 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab
Y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Bueno, hablemos un poquito de este Abdías. Dice la Biblia que era temeroso de Jehová. La mujer de Acab había mandado matar a todos los sacerdotes. A todos los mató. Y los profetas. Entonces, dice la Biblia aquí en este capítulo que Abdías, cuando los estaban matando, dice que él tomó 100 de ellos y los escondió en 2 cuevas. Dice 50 y 50. Y los mantuvo con pan y agua. Ahí hay una enseñanza también, con pan y agua. Entonces continúa la historia. Y brinquémonos hasta el 7. Perdón. Bueno, Abdías y Acab se fueron a buscar agua en los arroyos para no matar, o para que no se acabaran, no se quedaran sin bestias, caballos y todo eso, pero no encontraron. Y dice el versículo 8, dice, bueno, voy a leer desde el 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías se fue separadamente por el otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. A Elías ya lo habían buscado mucho tiempo para matarlo, por lo que había hecho, según por la sequía, porque le echaban la culpa. ¿Alguien ha leído eso? Sí, que le echaban la culpa a Elías porque por la sequía. Es que tú eres el que trastornas a Israel, le dijo. Por tu culpa son todos estos males. Mire, eso sucede todavía en la actualidad, hermano. Cuando yo era adolescente, casi niño, siempre ha sido así en el pueblo, allá de donde yo vengo, en Durango. La gente que no conoce de Dios, allá nunca ha sido un lugar lluvioso. Llueve en tiempo de lluvia, pero muy poco. Los niveles del agua van para abajo, pero tienen que perforar pozos de 200 metros de profundidad para poder sacar agua para beber y para regar las tierras. De otra manera no hay vida. ¿Y qué cree que la gente decía? Ya no llueve por tanto hermano que hay, decía. O sea, tanto cristiano. Y no éramos muchos, 70, alrededor de 70 en el pueblo. Un pueblo de 2,000 personas, de 1,500 personas. Pero no llueve por culpa de ellos. Y en aquel tiempo, muchísimos años atrás, en el tiempo cuando mi abuelo vivía, es porque querían desterrar a mi tío, porque se habían dado cuenta cuando él se convirtió al cristianismo, quebró las imágenes y las quemó, las enterró, lo que sea. Entonces más coraje le tenían. Y él ha sido un hombre que ha llevado mucha gente. Hay familias en la iglesia por la predicación de mi tío, un hombre fiel. Y ahora aquí en este capítulo le echan la culpa también a Elías. Dice el versículo 8: y le respondió: yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué pecado? Para que me entregues a tu siervo en la mano de Acab, para que me mate. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Es decir, solo me mandas y me entregas, y luego a ti el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová te lleva y te salva, y a mí me van a quitar la cabeza. ¿Cómo me mandas a hacer eso? Versículo 12: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu Santo te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Perdón por lo que dije hace rato, dije sacerdotes, profetas. Entonces los mataba.
Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces él lo decidió, que como sea, de hoy no pasa, vive como que vive Jehová. O sea, con esa expresión daba a entender, o sea, todos sabemos que Jehová vive. Él sabía que Él es el rey y vive. Entonces, así de verdadero es que hoy voy a ir a presentarme delante de Acab. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Acab vino a encontrarse con Elías, y cuando Acab vino a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Lo que le decía hace rato. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, le dice, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Famosa historia del monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, es decir, 850, para que 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Bueno, del 20 en adelante, hermanos, es mucho para leer, es bien emocionante. A mí me emociona mucho leerlo. La historia nos dice que se reunieron en el monte Carmelo los 850 profetas de Baal y todo el pueblo de Israel, como el Señor le había pedido. Eran multitudes, hermanos, que se habían reunido ahí. Entonces él les hizo una propuesta. Vamos a hacer esto, le dijo. Vamos a hacer 2 altares, uno para Jehová y otro para Baal. Ustedes, dice, que son más, lo harán primero. Tomarán un toro, lo cortarán en pedazos, lo pondrán sobre el altar, pero no pondrán fuego debajo de la leña. Y yo haré lo mismo, y clamaremos ambos a nuestros dioses, y el Dios que respondiere, que ese sea Dios. Si Baal responde, Baal es Dios. Pero si Jehová responde, entonces que ese sea Dios. Y dijeron, nos parece perfecto, nos parece bien, hagámoslo así. Entonces se reunió todo Israel y sucedió que hicieron eso. Amén. Sucedió que hicieron eso. Entonces dice la Biblia, le dejo de tarea que lea todo el capítulo porque es mucho. Dice la Biblia que, como ustedes son más, háganlo ustedes primero. Dice la Biblia que ellos lo hicieron primero. Los profetas de Baal armaron el altar, pusieron la leña en las piedras y comenzaron a danzar y a bailar, dice la Biblia. Y clamaban a Baal, dice la Biblia, y le decía, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y dice que desde la mañana hasta el mediodía no pararon de bailar. Dice bailar, no dice danzar. O sea, algo no bíblico. Dice, pero no hubo respuesta de Baal. Entonces Elías dice que después del mediodía se empezó a reír de ellos. Es hasta bueno, él tiene buen sentido del humor, Elías. Dice, se empezó a reír de ellos. Dice, clamen más fuerte, porque ya hasta se habían sajado, dice, conforme a su costumbre. Se cortaban y se golpeaban y hasta que sangraran, dice, para que le respondiera Baal, pero no respondió. Entonces Elías le dijo, quizás está haciendo sus necesidades, clamen más fuerte, o tal vez está dormido. Oren en alta voz, dice, gritando, dice, tal vez con los gritos lo despierten y venga en su ayuda. Pero ellos lo hicieron y nunca le respondió. Versículo 30, vaya conmigo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo de Israel, no los profetas de Baal. Acérquense a mí. Y eran multitudes. Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó
Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué maravilloso, hermanos. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor de él, del altar, de que cupieran 2 medidas de grano en la zanja. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Oye, hermano, qué energía tenía Elías. ¿Cuántos años tendría? ¿Cuántos años tendría, pastor? No sabemos. Qué energía, hermanos. Acuérdense que él había ido caminando, solo con la caminata desde donde estaba hasta el Monte Carmelo. Allí me quedo a medio camino. Él agarró el toro y se lo cortó, armó el altar con 12 piedras grandes. No dice que le ayudaron, dice que él cortó el buey en pedazos, lo sacrificó degollado para que la sangre, como dice Dios, en pedazos lo puso sobre el altar. Y lo puso sobre el altar en que cupieran 12 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre el altar. Ok, versículo 34. Y dijo: de llenar 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez y otra vez. Y lo hicieron. Dijo aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Era alrededor de 60 litros solamente para 50, de 45 a 60 litros solo para la leña, para mojar la leña. ¿Quién sabe que la leña mojada no arde? Yo soy del campo y yo sé que la leña, por muy seca y crujiente que esté, si está húmeda, la ley me dice que no va a arder. Bueno, mojaron la leña y la carne y todo eso con alrededor de 50, pongamos 50 litros de agua. Pero le echaron tanta otra vez que la zanja que había hecho se volvió a llenar, otra cantidad grande. Estaba yo leyendo, no era una zanja, no va a pensar que era una zanja así, no, una zanja pequeña, pero o sea, estaba lleno de agua, más la carne mojada, las piedras pero ¿cuántos saben que para el Señor nada es imposible? Amén. Entonces dice la Biblia, dice el versículo 35, dice: de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La idea era que hubiera un espíritu de arrepentimiento y que dejaran a los Baales el camino equivocado y se volvieran a Dios. Entonces dice: y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No me acuerdo otra versión que leí anoche, que tú quieres que regresen a ti, algo así, pero es prácticamente lo mismo. Entonces el versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria a Dios. Una sola oración, corta pero efectiva. A veces no es necesario orar grandes oraciones. Si el Señor es el que te ha mandado a hacer esa oración, dice: sepa hoy este pueblo que fue hecho porque tú me lo pediste, dice Elías. Si Dios está en el asunto, hermanos, una oración corta y la gloria del Señor descenderá. Amén. La gloria del Señor descenderá. Entonces cayó fuego del cielo, dice el 38. Y el versículo 39 dice: y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno.
Eso me dice que el pueblo era muchísimo más que los 850 profetas, 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Los prendieron todos y dice, mire qué tremendo esto. Y los llevó Elías. Qué energía. El celo de Jehová, hermanos. El celo de Jehová tomó a Elías y el espíritu y los llevó Elías al arroyo de Sison. ¿Y qué? Y ahí los degolló. 850 profetas degollados por Elías. Entonces Elías, en el versículo 31, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¡Qué misericordia de Dios! Todo le dice a Acab, sube, come y agarra fuerza y agarras tu caballo y te vas, porque va a llover una lluvia y no va a ser que te detenga, dice. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, y puso su rostro entre sus rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual, fíjese, ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Llegó, dice más adelante, que llegó más rápido que Acab, corriendo. Se imagina un caballo en 1/4 de milla. Corren alrededor de casi 55 millas. Yo he montado caballos y corriendo a lo que dan, y es tremendo. Y Elías le ganó. Se fajó, dice la Biblia, para poder correr mejor, y le ganó. Qué tremenda, hermano, la escritura, la palabra de Dios. Pero mire, en el versículo 39 regresemos, dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aquí vemos claramente que el pueblo se había arrepentido y se había vuelto a Jehová. El espíritu de arrepentimiento, que es un don dado por Dios, había llegado y habían comenzado una nueva era. Entonces, hermanos, ¿por qué es un don? Porque ellos no lo merecían. Amén. Ellos no lo merecían y mucho menos lo iban a buscar. No lo estaban buscando, estaban perdidos por completo. Estaban con los Baales y Acera y todo ese tipo de inmundicia y abominación para Dios. Estaban perdidos por completo. Ahora, usted y yo no somos mejores que ellos. Si nos consideramos mejores que ellos, entonces estamos perdidos. Nosotros también pecamos. El pastor siempre en sus oraciones dice, pecamos muchas veces y de muchas maneras. ¿Verdad, pastor? Pecamos a diario. El que diga, dice la Biblia, que no miente o que no peca, entonces este es varón perfecto. Y como he dicho otra vez, si usted es perfecto y es perfecto, pues entonces el día que pase por una iglesia no se quede ahí, porque no vaya a ser que los contamine a todos. No, pero sí llegaremos a la perfección, como decía la alabanza, cuando el Hijo de Dios nazca en nuestra vida. La alabanza que cantábamos, ¿se acuerdan? Amén, gloria a Dios. Entonces ya vimos que es un don, y leímos que el profeta Isaías y Malaquías hablaban de Elías, ¿se acuerdan? De Elías, que había de venir antes que la salvación viniera, antes que viniera Jesús. Tenía que venir Elías delante de su faz, preparando el camino, llamando al arrepentimiento a la gente. Y fue lo que sucedió. Venían multitudes, dice la Biblia,
Y Juan les bautizaba para perdón de pecados y arrepentimiento, dice claro, para arrepentimiento, perdón, es al revés, arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, en el tiempo del fin volverá a suceder eso. Volverá a suceder. Multitudes, antes que el Señor Jesús regrese, volverá a suceder lo mismo. Vendrá un espíritu de arrepentimiento, como le digo, que a su vez será un don, porque nadie lo busca, dice la Biblia. En el mundo, dice, yo miré desde los cielos, dice, a ver si había un hombre, dice, no había nadie, dice los Salmos, quien buscara a Dios. Entonces será un don. Pero ¿qué hay de los que ya estamos dentro del cuerpo? Pecamos muchas veces y de muchas maneras. Entonces, cuando el Señor nos llame a arrepentirnos, hermanos, debemos de arrepentirnos. El Espíritu Santo, hermanos, le dará este don cuando el Espíritu esté de por medio y cuando le hagan ver su pecado y mi pecado. Ahí estará el don, el Espíritu Santo de por medio, que le dará ese don. ¿Y cuántas veces, me pregunto yo, innumerables veces, aquí se ha predicado la palabra de Dios clara y concisa, y se nos ha enfrentado con la palabra? No podemos decir que no. Nadie de los que estamos aquí podemos decir que no. Ahora está en nosotros si decimos Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahora, ¿cuándo será la última vez que el Señor nos dará oportunidad de arrepentirnos? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será la última vez? Ya vino Juan el Bautista. Ese es Elías, dice Jesús. Este es Elías del cual había de venir, hablando de Juan el Bautista. Volverá otra vez. Principio y fin son igual, ¿se acuerda? Ya muchos sabemos que principio y fin es lo mismo. Si sucedió en el pasado, volverá a suceder otra vez. Pero no debemos de esperar. Si el Señor ya nos está llamando a dejar cosas en el altar y arrepentirnos de ciertas cosas, debemos de obedecer. No crea. Cuando el Señor me pone algo para predicar así, no muy bien quiero. Porque si yo mismo no obedezco, yo soy condenado primero que usted. Porque el Señor me lo está pidiendo a mí primero. Así que me está metiendo en un aprieto, hermano, por amor a usted. No sé qué. Que el Señor nos dé la gracia. Que el Señor nos dé la gracia, porque es tremendo, hermanos. Voy a terminar. Quiero terminar, hermanos, animándolos a que corrijamos nuestro camino como conclusión. Lo que el Señor nos pida, como decía la hermana Rosa la otra vez, que el Señor nos dé la gracia para entregárselo, para llegar al lugar santo. La belleza que hay ahí, ¿se acuerda? No puedo comparar, detrás del velo voy. Detrás del velo no vamos a llegar con nuestros pecados. Si no nos arrepentimos y dejamos las cosas que el Señor nos está pidiendo, no llegaremos ahí. Eso no es negociable. Simplemente no. Tenía que pasar primero por el altar de sacrificios, dejar las cosas que traen mal, o sea, en sacrificio. O sea, en el tiempo de ser el sacrificio, un buey, una oveja, pero nosotros como cristianos, nuestros pecados, nuestras malas actitudes, lo que el Señor nos pide, ponerlo sobre el altar. Amén. Qué ganga, ¿verdad? Nosotros le damos cosas malas a Dios y Él nos hace santos y aceptos para entrar detrás del velo. Es tremendo deal, como dicen los americanos. Es muy bueno. De ahí la fuente donde tenemos que lavar nuestras manos, nuestras obrar, y nuestros pies, en forma de cuidar nuestra caminata. Amén. Y de ahí pues entra el primer velo, el candelabro, los panes de la proposición y el altar de incienso. Y detrás de ese velo, el lugar santísimo, donde moraba el arca de Dios y la misma gloria de Jehová, que muchas veces impidió que los sacerdotes ofrecieran sacrificio de tan fuerte que era. Ahí es donde tenemos que entrar, pero para entrar ahí tenemos que dejar
muchas cosas. Lo interesante de este don, hermano, es que no lo tendrás cuando tú lo decidas, o cuando tú decidas tenerlo, o arrepentirte, o como tú lo decidas. O sea que yo tengo estas cosas, pero el Señor me acepta, no. Sino que será cuando Dios te lo ofrezca por medio de su Espíritu. Decían en mi pueblo, no, ya te hiciste de los aleluyas. Así decían. ¿También le decían a ustedes así o no? Los aleluyas. No, yo si voy a eso será cuando yo esté viejito, dice. Cuando ellos querían. No será cuando ellos quieran. ¿Cuántas personas? La otra vez el pastor estaba predicando que una mujer fue y le dijo a un hombre en las escaleras, ¿no? El Señor me dice que es tu última oportunidad. ¿Quién nos garantiza, hermanos, que tendremos otra oportunidad? El don es don porque tú no lo buscas, no lo mereces y el Señor te lo ofrece. Solamente hay que tomarlo para nosotros. No querer tomar el don cuando nadie nos lo está ofreciendo. O sea, ¿cómo yo lo puedo? No es del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. O sea, ¿cómo yo voy a correr? Yo quiero el don del arrepentimiento. Me arrepiento, Señor. Y como dijo, con las lágrimas de cocodrilo, pura falsedad. Ahí no va a haber arrepentimiento. Es cuando el Señor nos lo ofrece. Por eso se llama don. ¿Qué busco, hermanos, yo con enseñar este tema? ¿O cuál es el deseo de mi corazón? El anhelo de mi corazón, hermanos, es que cuando Dios le llame a usted y le llame a mí, corramos cuando el Señor nos llame. Que cuando Dios nos ofrezca este don precioso, ¿cómo se llama el tema? Lo tomemos y no lo despreciemos. Que lo tomemos, si el Señor te lo está dando, te lo pone en la mano, simplemente ciérrala y quédatelo. Ese es el don, un don precioso. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Yo, hermanos, quisiera si podemos cantar este canto que cantábamos ayer en la mañana. Puedo oír la voz de mi amado, o puedo oír la voz llamando, se llama. Puedo oír a mi amado llamando, lo dije 2 veces mal. Puedo oír a mi amado llamando. Póngase en sus pies, hermanos. Puedo oír a mi amado llamando.